Análisis de las amenazas. ¿Qué es una amenaza? Hemos definido una amenaza como una declaración o intención de infligir un daño, castigo o herida. Puede tratarse de una amenaza directa o estar dirigida contra ti, la organización a la que perteneces o a tu familia. Algunos ejemplos de amenazas directas recibidas por defensores de derechos humanos son: no llegarás vivo al año nuevo, vamos a quemar tus oficinas, no podrás inscribir la organización, legalizarla el año próximo si sigue adelante con este tipo de tarea, vamos a secuestrar y violar a tu hija. Amenazas simbólicas tales como animales muertos dejados delante de la puerta de ingreso. También puede tratarse de una amenaza posible, como cuando otros defensores de derechos humanos que trabajan en temas similares son amenazados y existe la posibilidad de que tú seas el próximo en recibirlas. Asimismo, nos ocuparemos aquí de los incidentes de seguridad, eventos que podrían indicar la existencia de una amenaza o conducir a una. Son ejemplos de incidentes de seguridad. ¿Crees que alguien podría estar vigilándote o a tus oficinas? ¿Han irrumpido en tu domicilio o en tus oficinas? ¿Recibes llamados telefónicos anónimos? ¿Por qué estás siendo amenazado? Casi siempre una amenaza tiene un propósito: detenerte, impedir que sigas adelante con lo que haces. Los o las defensores de derechos humanos suelen recibir amenazas cuando su tarea desafía a los poderosos. La amenaza constituye una muestra de que tu labor es efectiva y que tiene la intención de impedir que tú produzcas ese impacto. El reto es alcanzar un equilibrio, manejar todo lo posible la amenaza y continuar siendo tanto efectivos como se pueda. Es útil considerar por qué estás siendo amenazado y no agredido. Tal vez quien profiere la amenaza no tiene la capacidad de agresión y confía en que la amenaza sea suficiente. Es posible que el perpetrador sea consciente del costo político de atacarte y que intente frenar tu trabajo y a la vez evitar las consecuencias de quedar implicado en la agresión. Sin embargo, la situación puede cambiar rápidamente. Un perpetrador sin recursos podría obtenerlos y la situación política dar un giro de modo que los perpetradores estén dispuestos a tomar el riesgo de atacarte. Así, todas las amenazas deben ser tomadas en serio y deben darse los pasos necesarios para evitar el riesgo. ¿Cómo analizar una amenaza? El objeto de analizar la amenaza es descubrir toda la información posible sobre la amenaza misma y ser capaz de evaluar, tanto como sea posible, la probabilidad de que se lleve a cabo. Lo mejor es efectuar el análisis con colegas en los que confíes. En ese momento, ellos pueden ser más objetivos que tú y pueden contribuir con distintas interpretaciones. Sin embargo, finalmente tú, él o la afectada o afectado, y no debes ser empujado a actuar de un modo en el que no te sientas cómoda o cómodo. 5 preguntas para analizar una amenaza. No esperes tener la respuesta para todas estas preguntas. 1. Para ser exactos, ¿cuáles son los hechos que rodean la amenaza? ¿Quién comunicó qué? ¿Cuándo y cómo? Si se trató de un llamado telefónico, ¿qué ruidos se escuchaban en segundo plano? ¿Cómo era el lenguaje y el tono? ¿Llegó después de alguna actividad tuya nueva? 2. ¿Ha habido un patrón de amenazas en el tiempo? El patrón podría incluir lo siguiente: recibes una serie de llamadas o mensajes amenazantes. Han estado siguiéndote durante los días y siguieron a tu hija, a tu hijo ayer. Otra u otro defensor de derechos humanos fue citado por autoridades para un interrogatorio y quedó detenido. Ahora tú has sido citado para ser interrogado o interrogada. El patrón podría involucrar el tipo de amenazas enviadas, los medios mediante los que se profieren la amenaza personalmente o por teléfono, el momento en que llegan las amenazas, día de la semana y horario, los perpetradores de la amenaza, si son conocidos, el lugar donde se proliferan las amenazas, los incidentes que procedieron las amenazas, tales como un comunicado de prensa de la organización. Cuando el patrón de las amenazas se vuelve más serio, esto indica que la situación se vuelve más peligrosa. 3. ¿Cuál parece ser el propósito de la amenaza? La amenaza deja claro que pretende el perpetrador que hagas. Si no queda claro, a veces el propósito se puede deducir del momento en que se realizó. ¿Qué acciones estás planeando o has llevado a cabo recientemente? 4. ¿Sabes quién profiere la amenaza? A menudo uno no sabe de dónde proviene. No te apresures a sacar conclusiones. Sean tan específicas o específicos como pueda. Si por ejemplo se trata de uno
o un oficial de policía, a qué estación pertenece, cuál es su rango. Ten en consideración si una amenaza firmada proviene realmente de una persona u organización cuyo nombre ha sido utilizado. Si conoces el actor o la actora de la amenaza, considera si cuenta con los recursos para llevar a cabo. Si los tiene, esto aumenta la probabilidad de que el perpetrador siga adelante y la amenaza se vuelva agresión. Finalmente, luego de analizar las preguntas mencionadas antes, ¿crees que la amenaza será llevada a la acción? Esta es una evaluación difícil y nunca podrás estar 100% segura o seguro. Tu respuesta tendrá en cuenta tu propio contexto, incluido el historial de agresiones contra defensores de derechos humanos en tu país, las capacidades de los perpetradores y su trabajo de impunidad. Si tienes dudas, elige la opción que crees que es la más segura.